Hola, mi nombre es Ignacio Alvarado Monge. Mi nombre es Ariana Rodríguez Flores. Y yo soy Lisbeth Alvarado Vargas. Somos estudiantes de la carrera de enseñanza de la matemática con entornos tecnológicos del Tecnológico de Costa Rica. A continuación realizaremos un video para una tarea del curso de Física General 1 con la solución de dos ejercicios de la tarea de cátedra de dicho curso. Un halcón peregrino está en la cima de un acantilado a 60 metros de altura sobre el suelo, cuando en t igual a 0 segundos comienza a volar verticalmente hacia abajo, partiendo del reposo y con una aceleración constante de magnitud 6 metros por segundo al cuadrado, para atrapar un alimento que poco después le arrojará a su entrenador. El entrenador se encuentra en el suelo, en la base del acantilado, alineado con la trayectoria de descenso del halcón. Al momento de arrojar el alimento, lo dirige verticalmente hacia arriba desde una altura de 1 metro sobre el suelo. Si el alimento es atrapado cuando se encuentra en el punto más alto de su recorrido, a 7 metros de altura sobre el suelo, determine ¿cuál es la rapidez del halcón peregrino al momento de atrapar el alimento? Para iniciar la solución del problema, vamos a realizar un dibujo con los datos que nos dieron. Entonces vamos a ubicarnos en este punto como si fuera nuestro origen. Nos dicen que el halcón se encuentra a unos 60 metros y que justo a 1 metro de altura, supongamos que aquí es, se le arroja un alimento. El halcón va a descender a una aceleración de 6 metros sobre segundo al cuadrado a atrapar al alimento en una altura máxima de 7 metros y luego comenzará otra vez su ascenso. Entonces, para la pregunta necesitamos encontrar su rapidez. Por lo tanto, ese va a ser el valor que necesitamos encontrar. Sabemos que el halcón se encuentra en reposo, por lo tanto su velocidad inicial será de unos 0 metros sobre segundo. Como mencionamos anterior, es de 6 metros sobre segundo al cuadrado, y dado que ubicamos nuestro origen en este punto de acá, el halcón va a descender, por lo tanto su aceleración la tomaremos como negativa. Su posición inicial es 60 metros y su posición final serán 7 metros, pues la altura donde nos dicen que atrapa el alimento. Eh, Viendo los datos que nos tenemos y interpretando que el halcón tiene una aceleración, pues procedemos a hacer el uso de las fórmulas de MRUA. En ese caso utilizaremos esta fórmula que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la final al cuadrado más dos veces la aceleración por el cambio en las distancias. Entonces, sabemos que la velocidad al cuadrado va a ser igual a cero al cuadrado, que va a ser nuestra velocidad inicial, más dos veces multiplicar la aceleración, que en este caso es menos 6, por el cambio en la posición, que sería 7 menos 60. Si resolvemos esos cálculos, obtenemos que la velocidad al cuadrado es igual a 636. Despejando la velocidad, obtendremos que la velocidad va a ser igual a 25,22 metros sobre segundos. Por lo tanto, la rapidez del halcón al momento de atrapar el alimento es de 25,22 metros sobre segundo. ¿Cuál es la rapidez inicial con que el entrenador arrojó el alimento? Para resolver la siguiente pregunta, hacemos lo mismo que en el anterior. Anotamos los datos que tenemos
pero en este caso sería para el alimento, pues es del que nos están preguntando la velocidad inicial. Igualmente, nos damos cuenta que debemos utilizar fórmulas de MRUA, pues el alimento tiene aceleración. En este caso, es la gravedad. Entonces, tenemos que la velocidad final va a ser cero, pues sería la velocidad a la que llega el alimento al punto más alto. La velocidad inicial es lo que necesitamos averiguar. La aceleración es la gravedad, que sería en menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La posición inicial será de 1 metro, pues esta es la altura en la que nos dicen que es arrojado el alimento. Y la final es de 7 metros, pues es la altura que nos dicen que el halcón atrapa el alimento. Al igual que el caso anterior, utilizaremos la fórmula que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio en la posición. Entonces, sustituyendo los valores que tenemos, vamos a tener que 0 al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por menos 9,8 por 7 menos 1. Si despejamos el valor de la velocidad inicial al cuadrado y realizando toda la multiplicación, tendremos que la velocidad inicial al cuadrado es igual a 117,6. Despejamos la velocidad inicial sacando raíz cuadrada a ambos lados. Vamos a obtener que la velocidad inicial es igual a 10,84 metros sobre segundo. Por lo tanto, la rapidez inicial con la que el entrenador arrojó el alimento es de 10,84 metros sobre segundo. ¿En qué momento, después que el ave se lanza en picada, el entrenador arrojó el alimento? Para la tercera pregunta, debemos calcular el momento en el que el entrenador arrojó el alimento, luego de que el ave se lanzó en picada. Para ello, vamos a calcular el tiempo que le toma al alimento llegar a una altura de 7 metros y el tiempo que le toma al halcón atrapar el alimento a esa altura, para luego restarle al tiempo que tardó el halcón el tiempo que tardó el alimento y darnos cuenta en qué momento el entrenador arrojó el alimento. En ambos casos sabemos que debemos utilizar las fórmulas de MRUA, pues tanto el halcón como el alimento tienen aceleración. Entonces, para los datos del alimento tenemos que su velocidad final es 0 metros sobre segundo, pues es la velocidad que tiene el alimento cuando llega a su punto más alto. La velocidad inicial es igual a 10,84 metros sobre segundo, pues se calculó en la pregunta anterior. Y su aceleración viene dada por la gravedad, que sería menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Para el caso del halcón, es igual a menos 25,22 metros sobre segundo, pues se calculó en la primera pregunta. Y en este caso es negativa, pues el halcón está volando hacia abajo. Su velocidad inicial es 0 metros sobre segundo, pues el halcón se encontraba en reposo. La aceleración es de menos 6 metros, que es el valor que se nos indicó en el problema. Para calcular ambos tiempos, vamos a utilizar la fórmula que nos dice que es la velocidad final más la aceleración por el tiempo. Entonces, para el tiempo del alimento, utilizando la fórmula que acabamos de mencionar,
Sustituyendo los valores que tenemos, obtenemos que 0 es igual a 10,84 menos 9,8 por el tiempo. Despejando el valor del tiempo, vamos a tener que menos 10,84 dividido entre menos 9,8 es el valor que tiene el tiempo. Para el caso, sustituyendo valores, vamos a tener que menos 25,22 es igual a 0 menos 6. Despejando el valor del tiempo, tenemos que menos 25,22 entre menos 6 es el valor que tiene el tiempo, que en este caso sería 4,20 segundos. Ahora, como tenemos el tiempo que le tomó a la comida llegar a la posición de 7 metros y luego el tiempo que tardó el halcón en atrapar el alimento, hacemos la resta de 4,20 menos, que nos daría 3,09 segundos. Por lo tanto, el entrenador lanzó el alimento 3,09 segundos después de que el halcón se lanzara en picada. Una esfera de 0,47 kilogramos de masa es empujada a partir del reposo por un resorte horizontal que estaba comprimido 3 centímetros respecto a su posición de equilibrio. Como consecuencia del empujón, la esfera lleva una rapidez de 3 metros por segundo al llegar a la base de la rampa curvada que se muestra en la figura. Al subir por esta rampa curvada, sobre la esfera actúa una fuerza horizontal constante, F1, que provoca que en el extremo de la rampa, a una altura h de 5 centímetros sobre la base, la energía cinética de la esfera sea 15,6 joules. Si se ignoran los efectos de la fricción y de la resistencia del aire, determine la constante de fuerza del resorte que empujó a la esfera. Para resolver la pregunta A, vemos que necesitamos hacer uso de las fórmulas de energía, para lo cual vamos a anotar todas ellas y vamos a borrar las que no haya. Es importante aclarar que nuestro punto inicial será donde se encuentra posicionada la esfera en el dibujo y nuestro segundo punto justo cuando llega a la base de la rampa. Por lo tanto, dada tenemos esta fórmula de aquí, en donde aclaramos que no incluimos el trabajo, pues no se menciona que se realice ninguna otra fuerza en ese recorrido. Con respecto a la energía potencial gravitacional en este punto inicial, sería 0. Pues ese sería nuestro punto de referencia. La energía potencial elástica sí la tenemos, porque se nos dice que el resorte se encuentra comprimido. La energía cinética en ese punto sería 0, porque la velocidad inicial de la esfera sería 0 con respecto al otro lado de la igualdad. O sea, la energía en el punto 2, la energía potencial gravitacional, igualmente es 0. Pues se encuentra en nuestro punto de referencia, o sea, en la altura h igual 0. La energía plástica también es 0. Pues en ese momento el resorte ya se encuentra en equilibrio, por lo tanto, x es igual a 0. Por último, la energía cinética final, si la tenemos, pues nos dicen que la esfera llega a ese punto con cierta velocidad. Entonces, retomando la fórmula, si los valores que si nos hicieron 0, vamos a tener que un medio por kx a la 2 es igual a un medio por mv2 a la 2. Seguidamente vamos a despejar el valor de k, pues es lo que necesitamos encontrar para esta pregunta. De esta manera tenemos que kx a la 2, 2 y
despejando acá, vamos a tener que mv2 a la 2 entre x a la 2 es igual a acá. Sustituimos los valores que se nos dan en el problema, los cuales serían m es igual a 0,47, pues es la masa de la esfera. v2 al cuadrado es igual a 9, pues se nos dice que la velocidad en el punto 2 es de 3 metros sobre segundo. Y finalmente, x al cuadrado sería igual a 0,03 al cuadrado, porque nos dicen que el resorte se comprime 3 centímetros. Y lo convertimos a metros, entonces en este caso serían 0,03 metros. Cuando cambiamos los valores que tenemos en la fórmula, entonces vamos a obtener que K es igual a 4700 newtons sobre metros. Por lo tanto, la constante de fuerza del resorte que empujó a la esfera es de 4700 newtons sobre metros. La rapidez de la esfera al salir de la rampa. Para eso notamos que no se puede hacer uso de la fórmula anterior, solo cambiando los puntos, pues en ese recorrido por la rampa tuvo una fuerza F, de la cual no tenemos ningún dato ni cómo averiguarlo. Es por eso que leyendo lo que nos dice el problema nos damos cuenta que nos dan la energía cinética que tiene la esfera al salir de la rampa. Entonces podemos despejar de la fórmula de energía cinética el valor de la rapidez de la esfera de la siguiente manera. Entonces tenemos que K es el valor de la energía cinética, m es la masa de la esfera, v la velocidad de la esfera al salir de la rampa, que es lo que necesitamos averiguar. Así despejamos v, donde tendremos que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de k entre m. Utilizando los valores que conocemos, tenemos que k es igual a 15,6 y m será igual a 0,47. Cambiando los valores en la fórmula de aquí, obtendremos 8,15 metros sobre segundo. Y por lo tanto, la velocidad de la esfera al salir de la rampa es de 8,15 metros sobre segundo. El trabajo neto efectuado sobre la esfera durante su recorrido por la rampa. Vamos a utilizar el teorema trabajo-energía, el cual nos dice que el trabajo neto es igual a la energía cinética. Es decir, que W es igual al cambio de la energía cinética. En otras palabras, W es igual a 1 medio por m por velocidad final al cuadrado, 1 medio por m por velocidad inicial al cuadrado. Seguidamente lo que sabemos, lo que haremos es cambiar los valores por los que nos dio el problema y el que tuvimos en el punto anterior, los cuales serían que m es igual a 0,47, la velocidad final a 8,15, la velocidad inicial es igual a 3. Entonces, cambiando estos valores en la fórmula de aquí y realizando las multiplicaciones y la respectiva resta, vamos a obtener que el trabajo es igual a 13,49 joules. Y por lo tanto, el trabajo neto realizado por la esfera en la rampa es de 13,49 joules. El trabajo realizado por la fuerza de gravedad sobre la esfera en todo el recorrido. Vamos a utilizar la fórmula que nos dice que el trabajo realizado por la fuerza de gravedad, es decir, W, es igual al producto punto entre esa fuerza de gravedad y el desplazamiento. Ahora lo resolvemos con componentes cartesianas y así obtenemos lo siguiente.
tendremos que WG va a ser igual a la componente en X de los vectores más sus respectivas componentes en Y. Pero sabemos que la componente del peso en X es igual a 0, por lo que esto va a ser igual a 0. Y nos quedaría que WG es igual a WY por SY. De ahí la componente en Y del peso va a ser igual a menos M por G. Y la componente del Y del desplazamiento sería igual a 5 centímetros. Haciendo la conversión tendremos que sería 0,05 metros. Sabemos que la masa es igual a 0,47 y el valor de la gravedad es menos 9,8 metros sobre segundo. En este caso solo ocupamos su valor, por lo cual no tomamos en cuenta su negativo. Tomando estos valores con la gravedad positiva, sustituyéndola en el WG, vamos a obtener que es menos 0,23 joules. Y por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza de gravedad en el recorrido es de menos 0,23 joules. El trabajo realizado por la fuerza F1 sobre la esfera en todo el recorrido. Para calcular el trabajo realizado por la fuerza F1 no tenemos ninguna información sobre la misma, por lo que utilizaremos el hecho de que tenemos calculado el trabajo neto que se realiza en la esfera y sabemos que el trabajo neto es la suma de los trabajos de todas las fuerzas que actúan sobre la esfera. Sabemos que las fuerzas que actúan sobre la esfera son el peso, la normal y la fuerza F1. Además, en los puntos anteriores calculamos el trabajo neto y el trabajo que realiza la fuerza gravitacional, que sería la del peso. Entonces vamos a despejar el trabajo realizado por F1 de la siguiente igualdad. Sabemos que el trabajo neto va a ser igual al trabajo realizado por la gravedad más el realizado por la normal más el realizado por la fuerza 1. Por otro lado, se sabe que el trabajo realizado por la normal es igual a 0. Esto, pues la normal siempre es perpendicular al desplazamiento. Entonces, si lo calculamos nos da como resultado 0, pues el coseno del ángulo entre ellos sería 0. Por lo tanto, de ahí tendremos que el trabajo neto sería solamente igual al trabajo realizado por la gravedad más el realizado por la fuerza 1. Cambiando los valores que tenemos calculados del trabajo neto y el trabajo gravitacional, tendremos que 13,49 es igual a menos 0,23 más el trabajo realizado. De esta manera, despejando, tenemos que 13,49 más 0,23 es igual al trabajo realizado por la fuerza. Es decir, que el trabajo es igual a 13,72 joules. Y por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza 1 sobre la esfera es de 13,72 joules.